Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es un libro de gestión muy clásico, construido para durar, hábitos exitosos de empresas visionarias. Interpretaremos este libro en dos partes. La parte anterior nos dice por qué empresas como HP, Boeing, 3M y Disney son prósperas y de renombre mundial. ¿Cuál es la filosofía subyacente detrás de su éxito? Sabemos que el proceso de aprender casos de negocios clásicos es en realidad un proceso de aprendizaje de los mejores expertos del mundo empresarial. En este proceso, usted puede ejercitar su pensamiento y generar inspiración empresarial, puede obtener inspiración, simular ejercicios y aplicar lo aprendido. Experiencia propia. Combinando la práctica, dominando y mejorando el conocimiento, también puede comprender una gran cantidad de información comercial, descubrir oportunidades de inversión u oportunidades de cooperación, administrar mejor su propio patrimonio y lograr su apreciación. Este libro es un libro que presenta casos de negocios clásicos de las principales empresas del mundo. El libro reúne 18 casos clásicos de empresas grandes y duraderas del ranking de empresas Fortune 500 recopilado por revistas como Fortune Inc. Al aprender de estas experiencias prácticas, podrá aprender cómo estas importantes empresas comenzaron como pequeñas empresas con problemas de liquidez y finalmente se convirtieron en las empresas más exitosas y duraderas del mundo. ¿Qué estándares de valor y comportamiento han establecido durante su desarrollo? ¿Qué conceptos y principios básicos se pueden extraer de su éxito que puedan resistir la prueba del tiempo? Este libro se publicó por primera vez en 1994. Está escrito por dos autores, uno es Jim Collins, académico de la Stanford Business School, y el otro es Jerry Boyes, vicepresidente y profesor de la Universidad de Stanford. Este libro surge de un proyecto de investigación de 6 años de los dos autores. Se convirtió en un éxito tan pronto como se publicó. Rápidamente apareció en la lista de los más vendidos en la categoría de Economía y Gestión de EU y ha estado en la lista de libros más vendidos. Lista de Business Week durante 6 años consecutivos y ha sido calificado como un libro que todo CEO, gerente y emprendedor del mundo debería leer, por los medios. El libro se refiere a estas 18 grandes y duraderas empresas como empresas visionarias. Las llamadas empresas con visión de futuro son las élites y líderes de su sector que llevan décadas haciendo esto y se han convertido en un modelo de métodos de gestión empresarial en el mundo. Específicamente, el libro selecciona empresas con visión de futuro basándose en 6 criterios. Primero, son instituciones de primera clase en sus industrias. Segundo, son ampliamente respetadas por los empresarios. Tercero, tienen un impacto indeleble en el mundo. Cuarto, han experimentado muchas generaciones CO5. Ha experimentado muchas generaciones de productos o servicios. 6. Fundado antes de 1950. Este criterio fue elegido porque los dos autores realizaron esta investigación alrededor de 1990. Eligieron empresas fundadas antes de 1950, hace unos 40 años. El lapso de años es suficiente para demostrar que esta empresa ha pasado por más de una generación de líderes o más de un ciclo de vida de producto. De hecho, entre estas 18 empresas, la empresa más joven se fundó en 1945 y la empresa más antigua se fundó en 1812. En el momento de la encuesta, la edad promedio de estas 18 empresas era de 92 años y el tiempo promedio de existencia de las empresas era casi cientos de años de historia. Para facilitar el estudio, los dos autores también seleccionaron para cada empresa visionaria una empresa de control con una puesta en marcha similar. El llamado inicio similar significa que las dos empresas se fundaron el mismo año, tenían productos y mercados similares cuando se fundaron, etc. Por ejemplo, Ford Motor Company es una empresa visionaria y General Motors es una empresa de comparación, Merck es una empresa visionaria y Pfizer es una empresa de comparación, Hewlett Packard es una empresa visionaria y Texas Instruments es una empresa de comparación, y así tenga en cuenta que las empresas de comparación mencionadas aquí no son malas empresas. De hecho, estas empresas de comparación también son empresas excelentes. La mayoría de ellas sobreviven tanto como las empresas con visión de futuro y su rendimiento operativo es mejor que el de las empresas públicas ordinarias. Sin embargo, su situación general no es tan buena como la de las empresas con visión de futuro. Por ejemplo, si la empresa visionaria es medallista de oro, la empresa de control es medallista de plata o bronce. Por supuesto, las empresas visionarias de estos medallistas de oro no son perfectas. La mayoría, si no todas, las empresas han experimentado al menos un revés grave en su historia, y algunas pueden haber experimentado varios. Pero lo que las distingue y se convierte en un ícono para la mayoría de las empresas es su resiliencia ante la adversidad. Además, sus logros van más allá de las recompensas económicas a largo plazo, están integrados en el tejido de la sociedad. Piensen lo diferente que sería el mundo sin cinta adhesiva y notas adhesivas, sin Ford Modelo T y Mustang, sin aviones Boeing 707 y Boeing 747, sin bombillas y electrodomésticos G. En la primera mitad, primero debemos llegar a un consenso. Les presentaré un concepto básico muy importante para crear una empresa visionaria. La empresa es la creación última, y esta es la base de una empresa visionaria. Esto es muy crítico, determina tu actitud hacia la empresa y en qué te concentras.
Una cosa que es necesario explicar aquí es que, aunque la mayoría de las empresas seleccionadas en el libro tienen su sede en los Estados Unidos, los conceptos y principios básicos de su éxito cruzan fronteras nacionales y son aplicables a múltiples culturas. Por supuesto, debe quedar claro que desde la publicación de este libro hasta ahora, el sistema económico y el modelo de negocio de toda la sociedad han experimentado cambios importantes, especialmente el rápido desarrollo de Internet de alta tecnología, que ha tenido un profundo impacto. A medida que la incertidumbre y la complejidad del mundo se vuelven cada vez más evidentes, algunas de las empresas con visión de futuro que aparecen en este libro están ahora en declive, como Motorola, Ford y Sony. Sin embargo, los dos autores de este libro parecen haberlo predicho ya. En el prefacio del traductor a la cuarta edición de este libro, mencionaron que los dos autores creen que cualquier receta secreta que enseñe a la gente a hacer algo está casi destinada a quedar obsoleto. Sin embargo, también sostienen que el concepto general de adaptación al cambio puede seguir sirviendo como principio rector. Por lo tanto, algunas teorías y metodologías básicas extraídas en este libro todavía tienen valor de referencia y significado de referencia para las organizaciones empresariales actuales. La mitad superior. A continuación, echemos un vistazo primero al concepto básico más importante de la creación de una empresa visionaria. La empresa es la creación última, que es la base de una empresa visionaria. Mucha gente, incluso la educación tradicional en muchas escuelas de negocios, siempre ha tenido el malentendido de que una empresa con visión de futuro debe tener una gran idea o un gran líder cuando se funda por primera vez. Este libro nos dice que entre las 18 empresas visionarias estudiadas, la mayoría de ellas no tenían grandes ideas, ni se diferenciaban de las empresas de control por sus grandes líderes. El mayor logro de una empresa visionaria es la creación de la propia empresa. ¿Por qué dices eso? El autor cita dos razones. En primer lugar, los autores descubrieron en su investigación que las empresas visionarias no iniciaron sus carreras con grandes ideas, como las empresas de comparación, ni siquiera tuvieron tanto éxito como las empresas de comparación. Entre las 18 comparaciones pareadas, solo 3 de las empresas visionarias tuvieron más éxito en sus primeras etapas que las empresas de control, pero 10 de las empresas de control tuvieron más éxito que las empresas visionarias en sus primeras etapas, y el resto estaban codo a codo. En pocas palabras, existe una relación inversa entre el éxito profesional temprano y convertirse en una empresa visionaria. Al igual que la tortuga y la liebre, la victoria en la carrera de larga distancia es para la tortuga que comienza lentamente, no para la liebre. Por ejemplo, Hewlett-Packard y Texas Instruments. Cuando se fundó Hewlett-Packard en 1937, los dos fundadores tenían poco más de 20 años, eran recién graduados y tenían poca experiencia empresarial. En ese momento, los dos solo tenían unos $500 de capital, no tenían una idea clara de lo que haría la empresa y no tenían grandes sueños. Se puede decir que son oportunistas absolutos, que harán cualquier cosa siempre que puedan ganar dinero. Por ejemplo, un indicador de línea cruzada de una bola de bolos, un controlador de reloj telescópico, una cisterna automática para inodoro, etc. y un oscilador que permite a las personas perder peso. Pero estos productos quedaron en nada y Hewlett-Packard se quedó sin rumbo. No fue hasta principios de la década de 1940 que recibió un gran pedido de cooperación en el campo de la defensa durante la guerra y la empresa logró grandes avances. La experiencia de HP ha asestado un duro golpe al mito de que una empresa empezó con una gran idea. El comparador de HP, Texas Instruments, es exactamente lo contrario. Cuando Texas Instruments se fundó en 1930 ya contaba con un producto empresarial de gran éxito. Su fundador tuvo entonces una gran idea, aprovechar este producto especial y esta oportunidad de mercado para convertirse en el primero en un determinado campo. Más tarde, Texas Instruments se convirtió en la primera empresa independiente en fabricar sismómetros para detectar campos petroleros. Se puede ver que Texas Instruments se fundó sobre la base de una gran idea, pero es a largo plazo y su posición general está por detrás de la de Hewlett-Packard. Además, desde la perspectiva de los grandes líderes, hay muchos directores ejecutivos importantes en la historia de estas empresas con visión de futuro, pero no necesariamente todos tienen los rasgos de personalidad de los llamados líderes carismáticos, perfectos y de alto perfil. De ellos se dedican a construir una empresa. Grandes y duraderos sistemas organizativos, pero no grandes líderes. Las investigaciones muestran que tanto las empresas visionarias como las de control en realidad tienen líderes lo suficientemente fuertes en sus etapas de crecimiento y configuración, por lo que los líderes carismáticos no son una razón por la que las empresas visionarias sean mejores que las de control. Por ejemplo, ¿sabes quién era William McKnight? Si piensas en el líder empresarial más grande del siglo XX, ¿puedes pensar en él? Creo que usted, como la mayoría de la gente, sabe poco o nada sobre McKnight. De hecho, en 1993, el nombre de McKnight no había sido incluido en ¿Quién es quién en los negocios estadounidenses? De la revista Fortune y pocos artículos lo habían mencionado. Incluso los dos autores de este libro nunca habían oído hablar de él antes de realizar esta investigación. Sin embargo, la empresa que McKnight dirigió durante 52 años fue la respetada Minnesota Mining and Manufacturing Company, también conocida como 3M Company. 3M es famosa, pero McKnight no es tan famosa como la empresa. Los hechos también han demostrado que el propio McKnight no es un líder carismático.
Cuando tenía unos 20 años, McKnight ya había comenzado a trabajar para la empresa 3M. Primero se desempeñó como asistente de contable y luego como contador de costos y gerente de ventas. En 1914, cuando solo tenía 20 años, 3M ascendió a McKnight a gerente general. Se puede observar que McKnight es un líder capacitado y seleccionado por la propia empresa 3M. No hay evidencia de que posea un estilo de liderazgo altamente carismático en los materiales existentes. En los materiales de historia de la empresa publicados por la propia 3M, McKnight es mencionado casi 50 veces, pero solo una vez menciona su personalidad, describiéndolo como una persona educada y de voz suave. McKnight llevó a 3M del fracaso inicial al éxito, pero no quería que la evolución y expansión de la empresa dependieran únicamente de él. Esperaba crear una empresa que pudiera seguir mutando desde dentro y permitir a los empleados utilizar su iniciativa personal para impulsar la empresa adelante organizar. Bajo este concepto, fundó el primer laboratorio de 3M y estableció un mecanismo para desarrollar nuevos productos, dio a todos libertad y animó a todos a innovar de forma independiente, estableció un sistema de procesos evolutivos, que impulsó el desarrollo de muchos productos nuevos. Con cinta adhesiva. McKnight jugó un papel muy importante a lo largo de la historia de 3M, pero su papel fue solo una pequeña parte de ella. Después de McKnight, 3M ha visto muchas generaciones de directores ejecutivos creativos, todos los cuales crecieron dentro de 3M y son todos productos de 3M. Pero fueron ellos quienes, generación tras generación, crearon el sistema organizativo de 3M Company, y esta organización los atrajo, retuvo, desarrolló, cultivó y seleccionó como líderes. Entonces, lo maravilloso de 3M es que la empresa trascendió a líderes como McKnight y crearon una empresa, una máquina de mutación, que seguiría evolucionando sin importar quién fuera el director ejecutivo. La empresa cuenta con numerosos mecanismos tangibles que funcionan bien en conjunto para estimular la mejora continua. Por supuesto, esto no significa negar el papel de un liderazgo excelente. A menudo, las empresas visionarias están dirigidas por grandes personas durante periodos importantes de su historia. Lo que pasa es que, en comparación con la empresa de control, las figuras clave en la etapa de crecimiento y configuración de la empresa visionaria tienen una orientación organizativa más fuerte que los líderes de la empresa de control, es decir, prestan más atención a la construcción de la empresa y también lo hacen. Un mejor trabajo de cultivar y promover talentos, lo que permite a sus excelentes líderes mantener un alto nivel de continuidad a lo largo de muchas generaciones. Esto también demuestra precisamente porque la empresa en sí es una organización sobresaliente, con un conjunto de sistemas organizacionales que operan de manera coordinada, sus propias políticas de gestión del talento y mecanismos de selección de talento, y la capacidad de innovar e iterar por sí misma, los líderes destacados pueden ser seleccionados continuamente. Por lo tanto, será mejor que dejes de obsesionarte con encontrar grandes ideas o generar carisma, ya que esto desviará tu atención y descuidará a la propia empresa. Es posible que deba cambiar su perspectiva y ver a la propia empresa como la creación definitiva. Las empresas visionarias continúan ofreciendo excelentes productos y servicios porque son excelentes organizaciones, no porque produzcan excelentes productos o servicios. De esta manera, necesitará dedicar menos tiempo a pensar en líneas de productos y estrategias de mercado específicas y más tiempo a pensar en el diseño organizacional. Entonces, ¿cómo se crea una empresa visionaria? En lo que hay que centrarse no son en los productos y mercados específicos, sino en la propia empresa. Es como construir un reloj. Imagina que conoces a una persona con poderes especiales. No importa la hora, él puede decir la hora correcta basándose en el sol y las estrellas, con una precisión de minutos y segundos. Al igual que son 2:36 minutos y 12 segundos del 23 de abril de 1401, ¿no es asombroso? ¿No sería más admirable si este hombre, en lugar de decir la hora, hiciera un reloj que pudiera decir la hora para siempre, incluso 100 años después de haber dicho la hora? El libro compara tener una gran idea o ser un líder carismático con decir la hora, y construir una empresa visionaria con construir un reloj. Esta es una empresa que puede prosperar después de que cualquier líder deje el cargo y a través de muchas generaciones de productos. De esta manera, el fundador de una empresa visionaria es el fabricante de relojes, y su resultado es una empresa visionaria. Además, el reloj creado por el fundador de la empresa no es frío ni mecánico, sino que es un reloj con un alma basado en los ideales y valores humanos. Por ejemplo, las compañías Hewlett-Packard y Texas Instruments Company que acabamos de mencionar. Es lógico que los dos fundadores de HP fueran ingenieros y deberían haber dedicado más tiempo al diseño de productos. Pero no se centran solo en el producto en sí, sino que siempre se centran en cómo tomar decisiones organizativas, cómo desarrollar un equipo, cómo formular un plan de dividendos y una política de gestión de personal, cómo explicar la filosofía de gestión del estilo HP, etc. En otras palabras, siempre están comprometidos a construir un sistema organizacional de la empresa que tenga valores fundamentales claros, permita a las personas mostrar su creatividad y pueda continuar creando productos excelentes. Los dos fundadores de Hewlett-Packard estaban haciendo relojes. Su trabajo final no es un producto estrella, sino la empresa HP y el estilo HP. Después de que los dos fundadores se jubilaran, HP pudo seguir manteniendo su salud y vitalidad, y una vez se convirtió en la favorita de Wall Street.
Texas Instruments, por el contrario, presta más atención a los productos y mercados y se define enteramente en función de la escala, la tasa de crecimiento y la rentabilidad. Dice poco o casi nada sobre el funcionamiento del sistema organizativo de la empresa. Es evidencia de que están preocupados. Esto hace que Texas Instruments sea propenso a la miopía e incluso casi a la autodestrucción después de que su fundador Pat Haggerty dimitiera. Otro ejemplo es Disney y Columbia Pictures. Cuando se habla de Disney, inmediatamente se debe pensar en personajes de dibujos animados familiares e imágenes representativas como Blancanieves, Mickey Mouse, el Pato Donald, Disneylandia, etc. Son claras y definitivas. Cuando piensas en Columbia Pictures, ¿en qué se te ocurre? ¿No recuerdas nada? ¿Por qué existe tal diferencia? Porque Walt Disney, el fundador de Disney, se centró en el desarrollo futuro y la mejora general de la empresa al construir Disney. Era un excelente contador del tiempo desde cualquier ángulo, pero se parecía más a un fabricante de relojes. A lo largo de su vida, Walt Disney dedicó muchos esfuerzos al desarrollo de la empresa y a la mejora de sus capacidades. A finales de la década de 1920, pagó a su personal creativo más que su propio salario. A principios de la década de 1930, organizó clases de arte para todos los animadores y montó un pequeño zoológico en el lugar para proporcionar animales vivos que les ayudaran a mejorar sus animaciones. Dibujar animales, también inventó nuevos procedimientos de grupos de animación, como los guiones gráficos, e invirtió en la tecnología de animación más avanzada. A finales de los años 1930, creó generosamente el primer sistema de bonificación de la industria de los dibujos animados para atraer y recompensar a los talentos de excelencia. En los años 1950, formuló el plan de capacitación de empleados, Tú creas felicidad, y fundó la Universidad de Disney en la década de 1960 para guiar, capacitar y enseñar a los empleados de Disney. Incluso en su último día en el hospital, estaba pensando mucho en la mejor manera de desarrollar Disney World en Florida. Se puede decir que Disney creó una institución que se superó con creces a sí mismo y creó una institución que aún puede difundir la magia de Disney a los niños en Disneylandia décadas después de su muerte. Como empresa de comparación, Harry Cohen, el fundador de Columbia Pictures, presta más atención a su propia imagen e influencia. Él cultivó deliberadamente su imagen de tirano, mantuvo una fusta cerca de su escritorio y, a menudo, la rompió para enfatizar su tono. Entre todas las principales compañías cinematográficas, Columbia Pictures tiene la tasa de producción cinematográfica más alta, basándose principalmente en los métodos de Cohen. Este fue el comentario de una persona que asistió al funeral de Cohen. En su investigación, los autores de este libro no pudieron encontrar evidencia de que Cohen se preocupara por sus empleados, ni encontraron ninguna evidencia de que hubiera tomado medidas para desarrollar las capacidades a largo plazo de Columbia Pictures o establecer una imagen corporativa clara. Pero hay evidencia de que a Cohen lo que más le preocupa es si podrá convertirse en un magnate del cine y si podrá ejercer un enorme poder personal en Hollywood. En ese momento, Cohen ya era la primera persona en Hollywood en ostentar el título de presidente y productor al mismo tiempo, y poco o nada le importaba el carácter y la imagen de Columbia Pictures que pudieran sobrevivir a su muerte. Como resultado, después de la muerte de Cohen, Columbia Pictures cayó inmediatamente en un estado de desorganización. Esta filosofía egocéntrica ya no pudo guiar e inspirar a la empresa después de la muerte del fundador. En 1973, Columbia Pictures fue embargada por la ley y luego vendida a The Coca-Cola Company. Se puede ver que los productos y servicios de todas las empresas visionarias, es decir, todas las grandes ideas, eventualmente quedarán obsoletos, e incluso todo el mercado puede quedar obsoleto y desaparecer. Como líder, no importa cuán encantador y visionario sea, eventualmente morirá, pero visionario el cuerpo principal de la empresa florecerá durante mucho tiempo, pasará por muchos ciclos de vida del producto y continuará sobreviviendo a través de muchas generaciones de líderes activos. Una empresa nunca quedará obsoleta mientras tenga la capacidad de continuar cambiando y evolucionando más allá del ciclo de vida de su producto existente. Por tanto, la empresa es la creación última. Esta organización está arraigada en un conjunto de conceptos centrales eternos. Todas las partes y diversos mecanismos del sistema organizacional pueden operar sin problemas y armoniosamente en torno a los conceptos centrales. Esta organización puede sobrevivir para fines distintos de los intereses y puede innovarse a sí misma, por lo que tiene una larga trayectoria. Término: la prosperidad nunca disminuye. Se puede decir que se trata de una base verdaderamente digna de un desarrollo eterno. En este punto, el contenido de la parte anterior está casi terminado. Ahora resumamos brevemente lo que hemos compartido contigo. Para crear una empresa con visión de futuro, las grandes ideas o los grandes líderes no son el foco, la empresa en sí es lo más importante. Importante crear cosas. La siguiente sección presenta los 3 principios básicos para crear una empresa visionaria. Estos principios se basan en el consenso actual y se extraen de la experiencia práctica de las empresas visionarias. Incluyen: 1. Desarrollar una filosofía central clara. 2. Preservar el núcleo y estimular el progreso. 3. Nunca sentirte lo suficientemente bien. Los autores aplicaron directamente estos principios básicos a más de 30 empresas para ejercicios prácticos y continuaron perfeccionándolos durante el periodo de investigación.
Por tanto, estos principios son experiencias fundamentales y exitosas que han sido probadas a lo largo del tiempo y pueden trascender épocas. La segunda mitad. ¿Por qué empresas como Hewlett-Packard, Boeing, Procter & Gamble y Disney son tan famosas y prósperas en todo el mundo? ¿Qué experiencias podemos aprender de sus prácticas comerciales? En la primera mitad, se introdujo un concepto básico muy importante para crear una empresa visionaria. Repasemos brevemente, en la educación o conceptos tradicionales de las escuelas de negocios, una empresa visionaria debe tener una gran idea o un gran líder en las primeras etapas de su creación. Pero este libro nos dice que, por el contrario, ni las grandes ideas ni los grandes líderes son las razones por las que las empresas visionarias son mejores que las empresas de control. La empresa es la creación última, y el mayor logro de una empresa con visión de futuro es precisamente la empresa misma. La segunda mitad continúa presentando los 3 principios básicos que deben seguirse para crear una organización como una empresa visionaria. Primero, desarrollar una idea central clara. Segundo, preservar el núcleo y estimular el progreso. Tercero, nunca sentirse bien. Suficiente. Comencemos con el primer principio básico para crear una empresa visionaria, que es formular una filosofía central clara. La búsqueda de beneficios siempre se ha considerado la primera prioridad de las empresas. Generalmente se acepta que las empresas más exitosas son aquellas cuyo objetivo principal es maximizar las ganancias. Sin embargo, este libro cree que para las empresas con visión de futuro, las ganancias son una condición necesaria para la supervivencia, pero no es el objetivo. Ganar dinero es solo uno del conjunto de objetivos que persiguen las empresas visionarias, pero no es necesariamente el más importante. El primer factor para desarrollar una empresa visionaria es formular una idea central y articularla claramente. Normalmente, una filosofía central consta de 2 partes, valores fundamentales y misión. Los llamados valores fundamentales son el credo fundamental y los principios rectores de la prosperidad a largo plazo de la empresa y proporcionan una orientación práctica para el desarrollo de la empresa. En términos generales, una empresa visionaria puede tener varios valores fundamentales, pero normalmente no más de 6. El estudio encontró que los valores fundamentales de cada empresa visionaria son diferentes, pero son básicamente simples, claros, directos y poderosos. Por ejemplo, Walton dijo: el primer valor de Walmart, ponemos al cliente en primer lugar. Si no atiendes al cliente ni apoyas a las personas que atienden al cliente, entonces no te necesitamos. La llamada misión es la razón fundamental de existencia de la empresa además de ganar dinero, lo que equivale al objetivo. En la historia de la mayoría de las empresas con visión de futuro, no encontramos que maximizar la riqueza de los accionistas o maximizar las ganancias sean el objetivo principal. La misión, al igual que los valores fundamentales, se trata de ser auténtico, no de ser diferente. Pero hay diferencias entre los dos. Por ejemplo, los valores fundamentales de HP son respetar y cuidar a las personas, mientras que la misión de HP es utilizar equipos electrónicos para promover el progreso científico, mejorar el bienestar humano y contribuir a la sociedad. A veces la misión se expresa implícita o informalmente. Se debe utilizar una buena misión para guiar e inspirar a la organización a lo largo de los años. Las empresas visionarias persiguen continuamente su misión pero nunca la logran por completo. Por ejemplo, Walt Disney, el fundador de Disney, habló una vez sobre la misión de la compañía Disney: mientras haya imaginación en el mundo, Disneylandia nunca estará completa. Por lo tanto, determine la misión de la compañía y conviértala en el núcleo. Concepto, una parte integral que también es muy significativa para el desarrollo y crecimiento de la empresa. Los valores fundamentales y la misión juntos constituyen la filosofía central de la empresa, que es un elemento interno que básicamente no se ve afectado por el entorno externo. Los conceptos básicos pueden proporcionar orientación e inspiración y la empresa debe perseguirlos continuamente durante generaciones. Las empresas visionarias poseen ideas centrales en mucha mayor medida que las empresas de comparación estudiadas por los autores. Entre las 18 empresas de comparación, 17 empresas visionarias estaban impulsadas principalmente por ideas centrales y no únicamente por objetivos de ganancias. Esta es una de las diferencias más llamativas entre las empresas visionarias y las empresas de comparación. Pero esto no quiere decir que las empresas visionarias no valoren las ganancias. De hecho, también persiguen ganancias y al mismo tiempo persiguen ideales, es decir, pueden abrazar ideas y ganancias al mismo tiempo. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo de Johnson & Johnson en el campo farmacéutico y sanitario y su empresa de comparación Bristol Myers Squibb. Johnson & Johnson es un fabricante de productos para el cuidado de la salud de renombre mundial, que ocupó el puesto 68 entre las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos seleccionadas por la revista Happiness, en 1981, con ventas anuales de $5.900 millones. Johnson & Johnson ha declarado durante mucho tiempo de manera destacada que los valores fundamentales de la empresa son los ideales por encima de las ganancias. Cuando Robert Johnson fundó Johnson & Johnson en 1886, dejó claro que la misión de la empresa era aliviar el dolor. En 1908, amplió este objetivo hasta convertirlo en una filosofía corporativa que anteponía el servicio a los clientes y el cuidado de los empleados a los retornos de los accionistas.
Aunque Johnson & Johnson ha revisado y cambiado ligeramente la redacción de estas creencias periódicamente desde 1943, esta filosofía central se ha mantenido sin cambios desde sus inicios hasta ahora, estableciendo siempre la jerarquía de responsabilidades de los clientes a los accionistas y enfatizando claramente la inversión justa de retorno, en lugar de enfatizar el retorno máximo de la inversión. Johnson & Johnson no solo presenta conceptos básicos, sino que también se esfuerza siempre por transformar las creencias en acciones e implementar las creencias de la empresa en todo el sistema, como la estructura organizacional, los planes internos, los sistemas de bienestar, la toma de decisiones estratégicas y la gestión de crisis. La empresa de comparación, Bristol-Myers Squibb, es muy inferior a Johnson & Johnson en cuanto a refinar y adherirse a sus conceptos básicos. Por ejemplo, aunque Bristol emitió un Manifiesto de Bristol en 1987, no se pudo encontrar ninguna evidencia que demostrara que Bristol tuviera creencias corporativas. Además, tras el anuncio de esta declaración, no había pruebas de que Bristol-Myers Squibb hubiera implementado este concepto en toda la empresa, y no se pudo observar la misma situación entre los empleados de Bristol-Myers Squibb. Debido a esta diferencia fundamental en filosofía, los enfoques de Johnson & Johnson y Bristol-Myers Squibb para responder a las crisis también son diferentes. En 1982, Johnson & Johnson se enfrentó a la crisis del Tylenol. Tylenol es un nuevo fármaco analgésico que sustituye a la aspirina y que fue el producto estrella de Johnson & Johnson a finales de los 70 y principios de los 80. En 1982, 7 personas en el área de Chicago fueron envenenadas y murieron después de tomar cápsulas de Tylenol producidas por Johnson & Johnson. Posteriormente, la investigación policial determinó que la droga contenía cianuro altamente tóxico, pero el cianuro no se introdujo en las cápsulas de Tylenol durante el proceso de fabricación, sino que se produjo en el ámbito de la distribución de drogas, lo que significa que personas ajenas habían manipulado las cápsulas de Tylenol. Tomó el vial de droga y lo mezcló con cianuro. Aunque las muertes ocurrieron solo en el área de Chicago, Johnson & Johnson sufrió enormes pérdidas como resultado. La empresa le dio gran importancia a esto e inmediatamente formuló un plan de recuperación para recuperar fuerzas. Se dividió principalmente en 3 pasos. Primero, averiguar qué pasó. Segundo, estimar los daños causados por este incidente y frenar el desarrollo de la situación. Segundo, estimar los daños causados por este incidente y frenar el desarrollo de la situación. En tercer lugar, hacer que el producto vuelva a ganar mercado. Durante este proceso, Johnson & Johnson retiró todas las cápsulas de Tylenol no solo del área de Chicago, sino de todo el mercado estadounidense, un total de 31 millones de botellas, con un valor total de más de 100 millones de dólares estadounidenses, con el fin de evitar ser manipuladas. Una vez más, Johnson & Johnson diseñó especialmente un nuevo embalaje resistente a los daños por contaminación, utilizó anuncios de televisión para mostrar que defendería el honor de Tylenol a toda costa, y movilizó a más de 2.000 vendedores en las oficinas de distribución nacionales para presionar a médicos y farmacéuticos. Se recomienda pedirles que continúen proporcionando a los clientes tabletas de Tylenol porque, en comparación con las cápsulas, es menos probable que las tabletas sean manipuladas, etc. El enfoque de Johnson & Johnson parece haber aumentado las pérdidas e incluso reducido las ganancias, lo que parece innecesario. Pero es precisamente porque Johnson & Johnson se adhiere al valor central de ideales por encima de las ganancias, que adoptó esta serie de medidas en la gestión de crisis. Y resulta que Johnson & Johnson se recuperó rápidamente de esta crisis y volvió a ganar el mercado. Casualmente, poco después de la crisis de Tylenol, Bristol-Myers Squibb enfrentó un problema casi idéntico. Las tabletas Axit de la empresa fueron manipuladas en Denver, la capital y ciudad más grande de Colorado. Sin embargo, ante la misma crisis, Bristol-Myers Squibb no retiró todos los medicamentos de todo el mercado estadounidense como hizo Johnson & Johnson, sino que solo retiró los medicamentos vendidos en Colorado y no lanzó ninguna acción para advertir al público. El presidente de la empresa, Richard Yell, también destacó rápidamente ante los medios de comunicación que el incidente de Site casi no tuvo ningún impacto en las ganancias de Bristol-Myers Squibb. Aunque los ingresos de Bristol-Myers Squibb no se vieron afectados en ese momento, en comparación con Johnson & Johnson, Bristol-Myers Squibb no era comparable en términos de ambición o responsabilidad social. Entonces, usted se preguntará, ¿existe una filosofía central correcta que se aplique a toda empresa con visión de futuro? La respuesta es no. Al estudiar los conceptos centrales de las empresas con visión de futuro, el autor descubrió que, aunque algunos puntos clave, como la contribución, la unidad, el respeto por los empleados y el servicio al cliente, etc., aparecen en los conceptos centrales de muchas empresas con visión de futuro, ahí no hay un solo punto que aparezca de manera universal y consistente en toda la empresa. Es decir, no existe una filosofía central universalmente correcta que funcione para todas las empresas. Por ejemplo, Johnson & Johnson y Walmart consideran a los clientes como el núcleo de la filosofía de su empresa, HP y Marriott consideran el cuidado de los empleados como el núcleo de la filosofía de su empresa, Ford Motor y Disney consideran los productos o servicios como el núcleo de la filosofía de su empresa. Sony y Boeing consideran la toma de riesgos audaz como el núcleo de la filosofía de la empresa, Motorola y 3M consideran la innovación como el núcleo de la filosofía de la empresa. Una cosa a tener en cuenta es que la clave para desarrollar una filosofía central es capturar aquello en lo que realmente se cree, en lugar de copiar los conceptos centrales de otras empresas.
En una empresa con visión de futuro, el concepto central no requiere racionalidad ni afirmación externa, ni fluctuará con los tiempos, ni siquiera cambiará con los cambios en las condiciones del mercado. Es importante destacar que a una empresa con visión de futuro no se le ocurre simplemente una idea, sino que toma medidas para incorporar esas ideas en todos los aspectos de la arquitectura y las operaciones de la empresa. Por ejemplo, en comparación con las empresas de control, las empresas con visión de futuro inculcarán conceptos básicos en los empleados de manera más exhaustiva e incluso crearán una cultura doctrinal, capacitarán y seleccionarán a los altos directivos con más cuidado, y la base más importante para sus elecciones, es decir, si estos altos directivos están en línea con la filosofía central de la empresa, los objetivos, estrategias, tácticas, diseño organizacional, etc. De estas empresas también son altamente consistentes con la filosofía central. Este es el primer principio básico para crear una empresa visionaria. Resumamos, tener una idea central clara es el primer factor en el desarrollo de una empresa visionaria. Normalmente, una filosofía central consta de dos partes, valores fundamentales y misión. Las empresas con visión de futuro toman muchas medidas para incorporar estas ideas en todos los aspectos de la arquitectura y las operaciones de su empresa. Entre ellos, ganar dinero es solo uno de un conjunto de objetivos que persiguen las empresas con visión de futuro, pero no es el más importante. A continuación explicamos el segundo principio fundamental para crear una empresa visionaria, preservar el núcleo y estimular el progreso. Para decirlo sin rodeos, se trata de la estabilidad y el cambio de las empresas con visión de futuro. Como acabamos de decir, las empresas con visión de futuro siempre persiguen un concepto central que, en circunstancias normales, es eterno y el único que permanece sin cambios. Pero si solo tiene conceptos centrales sin buscar cambios, la empresa correrá el riesgo de ser eliminada. Por lo tanto, la empresa seguirá avanzando y en este proceso necesitará ajustar continuamente su cultura, estrategia, tácticas y políticas. Aquí el concepto central nunca cambiará y es el núcleo, mientras que la cultura, la estrategia, las tácticas y las políticas son prácticas no centrales y pueden cambiar según los tiempos. Sobre esta base, la empresa continúa estimulando el progreso, que es el equilibrio entre estabilidad y cambio. Ambos son indispensables. Si hay un secreto para ser una empresa excelente y duradera, es esta capacidad de dominar la continuidad y el cambio, la que debe aplicarse de manera consciente y consistente, sin importar cuán exitosa sea la empresa. Por ejemplo, la empresa Hewlett-Packard se comparó con un giroscopio en su informe anual de 1995. Porque el marco del eje en la periferia del giroscopio puede moverse libremente, pero el disco en el núcleo es estable. El núcleo de HP también tiene una calidad estable y se adapta a los cambios en la tecnología y los mercados. Específicamente, en la filosofía central de HP, el respeto y el cuidado por cada empleado es constante, pero entregar frutas y donas a todos los empleados a las 10 de la mañana. Todos los días es una práctica secundaria que se puede cambiar. En la filosofía central de Walmart, superar las expectativas del cliente es una constante, pero saludar a los clientes en la puerta todos los días es una práctica no fundamental que se puede cambiar. En la filosofía central de Merck, comprometidos en salvar y mejorar vidas, la carrera es una constante, mientras se trabaja en una enfermedad específica es una estrategia que puede cambiar. La idea central es la base, y las empresas con visión de futuro suelen formular la idea central en un sistema y la integran en la estructura organizativa de la empresa. La fuerza impulsora del progreso es una fuerza impulsora compulsiva. Esta fuerza impulsora permite a la empresa realizar ajustes oportunos, pensar constantemente en cambios y permitir que todo dentro de la empresa que no sea parte de la filosofía central continúe cambiando y avanzando. Este impulso de progreso nunca está satisfecho con el status quo. Por ejemplo, Disney estableció la Universidad de Disney y exigió que todos los empleados participaran en seminarios Disney Heritage para heredar la filosofía central de la empresa. HP no solo habló del estilo de HP, sino que también transformó la filosofía de la empresa en muchos aspectos mediante la formulación de políticas de promoción interna. Se utilizan para evaluar y promover a los empleados, lo que hace casi imposible que cualquier empleado cuyo patrón de comportamiento no coincida estrechamente con el estilo de HP llegue a ser un alto directivo. General Electric no solo anunció la importancia de promover continuamente la innovación tecnológica a principios del siglo XX, sino que también creó el primer laboratorio de I+D industrial del mundo. Si observa el interior de una empresa con visión de futuro, encontrará que es como un reloj que gira y funciona en armonía. Puede ver la filosofía central y el impulso hacia el progreso reflejados en la empresa de arriba a abajo. Por lo general, hay dos formas de estimular el progreso. Una es establecer una meta audaz, que tenga una línea de meta clara, y la línea de meta en sí misma es un mecanismo impulsor y motivador. La otra es la perspectiva evolutiva, las cosas, la selección natural, supervivencia del más fuerte, es decir, la evolución que se basa en el cambio y la selección. Los dos se complementan. La empresa utiliza objetivos audaces para definir la montaña a escalar y, al mismo tiempo, utiliza la evolución para inventar formas de llegar a la cima. Las empresas visionarias estimulan un proceso de evolución en el marco de una filosofía central, avanzando hacia las metas deseadas. Este proceso es una evolución intencionada. Las empresas visionarias aprovechan mucho mejor el poder de la evolución que las empresas de control, o lo están haciendo mucho más difícilmente que las empresas de control. Resumamos este principio: preservar el núcleo, estimular el progreso.
Las empresas con visión de futuro siempre persiguen una filosofía fundamental que sea atemporal. Al mismo tiempo, la fuerza impulsora dentro de la empresa le permite realizar ajustes oportunos y pensar constantemente en cambios, de modo que todo lo que no forma parte del concepto central siga cambiando y avanzando. Esto es inmutabilidad y cambio, los cuales son indispensables. A continuación, veamos el tercer principio fundamental: nunca sentirse lo suficientemente bien. El mercado es como un campo de batalla. Siempre creemos que las empresas más exitosas deben centrarse más en derrotar a sus competidores. Pero, de hecho, las empresas con visión de futuro se centran más en derrotarse a sí mismas, en lugar de considerar el éxito y la derrota de sus oponentes como sus objetivos finales. Se preguntan todos los días, ¿cómo podemos mejorarnos para que mañana podamos hacerlo mejor que hoy? Consideran este tipo de autocuestionamiento como parte de sus vidas, y algunas empresas incluso lo han hecho durante más de una década. 150 años. No importa cuán exitosos sean, no importa cuán adelantados estén sus oponentes, nunca piensan que lo han hecho lo suficientemente bien. En las empresas con visión de futuro, el concepto de mejora continua está profundamente arraigado desde hace mucho tiempo en el corazón de las personas. Por ejemplo, Marriott Hotels y la empresa de comparación Howard Johnson Hotels. En 1960, Howard Johnson era una de las empresas más famosas de Estados Unidos, con más de 700 restaurantes y hoteles populares entre la clase media. En aquel momento Marriott todavía estaba muy por detrás. Sin embargo, en 1985, los hoteles Marriott habían superado con creces a Howard Johnson y eran 7 veces más grandes que Howard Johnson. ¿Qué está sucediendo? La respuesta reside principalmente en el hecho de que Marriott sigue venciéndose a sí mismo, mientras que Howard Johnson es propenso a la autosatisfacción. Por ejemplo, frente a la recesión económica, Marriott siempre se esforzó, insistió en invertir en el futuro y mejoró continuamente la calidad y el valor de sus servicios, pero Howard Johnson se vio limitado por ideas obsoletas y se centró demasiado en los costos. Control y metas financieras a corto plazo: ahorre dinero sirviendo comida de calidad inferior. Como sucesor de la compañía, Marriott siempre ha vivido una vida muy sencilla, trabajando 70 horas a la semana y visitando personalmente más de 200 sucursales cada año. Sin embargo, el sucesor de Howard Johnson, una vez se mudó a la magnífica oficina del Rockefeller Center en Nueva York. Y dejó el resto del equipo directivo en Boston. Pasó la mayor parte de su tiempo socializando en círculos de élite, pero rara vez visitaba sus propios restaurantes y hoteles. Siempre estaba pensando en cómo reducir costos, pero no estaba interesado en su propio negocio. Tiendas. Poco se sabe sobre la calidad de la comida y el servicio. Más importante aún, Marriott ha integrado su impulso personal para el progreso en todos los niveles de la organización y ha desarrollado varios mecanismos para estimular el progreso. Por ejemplo, el informe Índice de Servicio VIP, basado en tarjetas de opinión de los clientes y realizar encuestas aleatorias a los clientes y hacer informes. Los gerentes pueden usar este informe para verificar sus propios indicadores de servicio VIP, o hacer correcciones y ajustes. Este informe de métricas del servicio VIP afecta las bonificaciones y las oportunidades de promoción para los empleados y la gerencia. Por ejemplo, se requieren extensas entrevistas y selección de talentos para contratar empleados destacados. Si un nuevo hotel Marriott tiene 100 puestos vacantes, siempre tendrá que entrevistar a miles de solicitantes de empleo. Por ejemplo, talento gerencial y programas de desarrollo de empleados. A principios de la década de 1970, Marriott gastó el 5% de sus ganancias antes de impuestos en el desarrollo de talentos gerenciales. Ninguno de los mecanismos anteriores se encuentra en la empresa de comparación Howard Johnson Hotels. Por lo tanto, después de más de 20 años, Marriott ha superado con creces a Howard Johnson, dejándolo muy atrás, y su escala ha crecido hasta 7 veces la de Howard Johnson. Tomemos nuevamente el ejemplo de Procter & Gamble. A principios del siglo XX, Procter & Gamble ya tenía mucho éxito y su reputación y estatus eran muy destacados. Pero a Dupri, el fundador de la empresa, le preocupa que la empresa se vuelva complaciente y pierda impulso. Por lo tanto, esperaba encontrar algo que pudiera ser vinculante y promover una reforma interna continua. En 1931, decidió crear un mecanismo de gestión de marcas que permitiría a las marcas de P&G competir directamente con otras marcas dentro de la empresa, tal como compiten los productos de diferentes empresas. Aunque la competencia interna no nos sorprende ahora, en la década de 1930 esta idea todavía era relativamente descabellada. Entonces, ¿por qué haría esto? En opinión de Dupri, P&G tiene los mejores talentos, los mejores productos y el mayor poder de marketing, así que, ¿por qué no dejar que estas mejores cosas dentro de P&G compitan entre sí? Si el mercado no puede ofrecer suficiente competencia, ¿por qué no crear un sistema de competencia interna que no permita que ninguna marca se duerma con sus logros anteriores? Como resultado, el sistema de gestión de marcas competitivas se implementó a principios de la década de 1930 y se convirtió en un poderoso mecanismo para que P&G estimulara el cambio y la mejora desde dentro. El sistema demostró ser tan eficaz que ahora lo copian casi todas las empresas de productos de consumo de Estados Unidos, incluida Colgate, rival de P&G. Como otro ejemplo, Boeing utilizó un proceso de visión enemiga para crearse una sensación de malestar. El enfoque específico es asignar primero gerentes, suponiendo que trabajen para competidores, con el objetivo de eliminar a Boeing.
Luego, desde esta perspectiva, exploremos qué debilidades de Boeing aprovecharán los competidores, en qué fortalezas confiarán y qué mercados pueden invadir fácilmente. Luego, basándose en las respuestas que obtuvieron, discutieron cómo debería responder Boeing y propusieron soluciones. El estudio encontró que 16 de 18 pares de empresas eran más rigurosos que las empresas de control a la hora de esforzarse y buscar la superación personal. Esto nos dice que si queremos construir una empresa con visión de futuro, debemos estar preparados para un trabajo duro a largo plazo. Este largo plazo no se refiere a 5 o 10 años, sino a varias décadas. Normalmente 50 años es más apropiado. Y para ellos, el éxito nunca es el final, el proceso parece no tener fin. Este es el tercer principio, nunca es lo suficientemente bueno. Las empresas con visión de futuro se centran más en derrotarse a sí mismas, no en el éxito y en derrotar a sus oponentes como objetivo final. La mejora continua requiere un periodo de tiempo muy largo, normalmente 50 años. Ahora, repasemos brevemente el contenido de este libro y los 3 principios básicos importantes para crear una empresa visionaria. El primer principio básico, desarrollar un concepto central claro. Este es el primer factor. Normalmente, una filosofía central consta de 2 partes, valores fundamentales y misión. Las empresas con visión de futuro toman muchas medidas para incorporar estas ideas en todos los aspectos de la arquitectura y las operaciones de su empresa. El segundo principio básico, preservar el núcleo y estimular el progreso. Esta es la base de una empresa con visión de futuro. Persiga siempre un concepto central, que sea eterno. Al mismo tiempo, debemos seguir cambiando y buscar el progreso. Tercer principio básico, nunca te sientas lo suficientemente bien. Lo más importante para las empresas con visión de futuro es derrotarse a sí mismas. El concepto de mejora continua está profundamente arraigado desde hace mucho tiempo en el corazón de la gente. Por supuesto, cualquier principio llamado universal casi siempre está obsoleto. Desde la publicación de este libro hasta ahora, el sistema económico y los modelos de negocio de toda la sociedad han experimentado cambios tremendos, y algunas empresas que alguna vez miraron hacia el futuro ahora han caído en declive. Los 2 autores también predijeron esto. En particular, Jim Collins continuó liderando su equipo de investigación después de la publicación de este libro. Después de 5 años de arduo trabajo, publicó un nuevo resultado de investigación de bueno a excelente. Iterar según el libro. Se puede ver que mientras algunos principios clásicos puedan adaptarse a los cambios, aún pueden tener un significado rector para la realidad, incluso si duran mucho tiempo. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?